Números 14, en el libro de los Números, capítulo 14, 13. Moisés respondió al Señor: los egipcios se han enterado de que tú con tu poder sacaste a este pueblo de en medio de ellos. Se lo han contado los habitantes de este país. Estos se han enterado de que tú, el Señor, estás en medio de este pueblo y te das a ver cara a cara de que tú, Señor, permaneces en tu nube sobre ellos y caminas delante de ellos de día en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Si haces perecer este pueblo como un solo hombre, dirán los pueblos que han oído hablar de ti: el Señor, ¿cómo no ha podido introducir este pueblo en la tierra que les había prometido con juramento? Muestra pues ahora tu poder, mi Señor, como prometiste, diciendo: el Señor es lento a la cólera y rico en bondad. Toda iniquidad y rebeldía, aunque nada deja sin castigo, y castigando la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona pues la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu bondad, como ha soportado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Dijo el Señor: lo perdono según tus palabras, pero por vida mía y la gloria de Dios que llena la tierra, que ninguno de los que han visto mi gloria y las señales que he realizado en Egipto y en el desierto, que me han puesto a prueba ya 10 veces y no han escuchado mi voz, verá la tierra que prometí con juramento a sus padres. No lo verá ninguno de los que me han despreciado. Pero a mi siervo Caleb, ya que fue animado de otro espíritu, me obedeció puntualmente, lo haré entrar en la tierra donde estuvo, y su descendencia la poseerá. El amalecita y el cananeo habitarán en el llano. Mañana vuélvanse y partan para el desierto camino del mar de Suf. Yahvé hablóse a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo esta comunidad perversa murmurará contra mí? He oído las quejas de los israelitas que están murmurando contra mí. Diles: por mi vida, oráculo del Señor, que he de hacer con ustedes lo que han hablado a mis oídos, porque han murmurado contra mí todo lo que fueron censados y contados de 20 años para arriba. En este desierto caerán sus cadáveres. Juro que no entrarán en la tierra en la que mano en alto juré establecerlos. Solo a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun, y a sus pequeñuelos, de los que dijeron que caerían en cautiverio, los introduciré y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Sus cadáveres caerán en este desierto, y sus hijos serán nómadas 40 años por el desierto, cargando con la infidelidad de ustedes, hasta que no estén por completo todos sus cadáveres en el desierto. Según el número de los días que ustedes emplearon en explorar el país, 40 días, cargarán 40 años con sus pecados, 1 año por cada día. Así sabrán lo que es rebelarse contra mí. Yo, el Señor, he hablado. Eso es lo que haré con toda esta comunidad perversa amotinada contra mí. En el desierto ustedes han de morir. El Señor habla de esta forma, que parece un poco dura, pero siempre acuérdense que cuando hablamos de los libros, hay que repetirlo mil veces, dijimos que uno no puede leer la Biblia. ¿Con qué mentalidad? ¿Se recuerdan? Con la mentalidad del siglo XXI, porque es un disparate. Esto está escrito por una comunidad hace 3.000 o 4.000 años. Entonces tú tienes que entender en la forma del lenguaje con que este libro está escrito. Por otro lado, también hablamos, y tenemos que tener en cuenta, porque si no esta palabra suena muy dura, que el Señor habla como un padre le habla a sus niños. Hay veces que uno le habla por las buenas al niño, y cuando el niño no entiende qué es lo que hay que hacer, hablarle de una forma más fuerte. ¿Y por qué los padres le tienen que hablar un poco más fuerte a los hijos? ¿Porque los odian? ¿Por qué? Porque quieren que aprendan el buen camino. Y así el Señor le habla a Israel de cuanta forma como un padre bueno le habla a los hijos. Claro que aquí estamos hablando de algo mayor. Aquí estamos hablando de algo que es rebelión contra el pacto. Acuérdense que todo el centro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es el pacto de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. En el Antiguo Testamento Israel tenía un pacto con el Señor. Israel se rebela contra este pacto. Y fíjate lo que dice el Señor aquí en el versículo 28. Dile: por mi vida, oráculo del Señor, que he de hacer con ustedes lo que han hablado a mis oídos. Dice el Señor: yo voy a hacer con ustedes, ¿qué cosa? Lo que han hablado a mis oídos. Lo que Israel dijo es lo que Israel va a recibir. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno dice.
Porque uno dice las cosas irresponsablemente y el Señor toma cuenta de lo que uno dice. Israel se quejó contra el Señor. ¿Qué se quejó? Mira, nos trajo al desierto, ¿para qué? Para matarnos de hambre, mejor estábamos donde estábamos. Dice el Señor, ¿ustedes dijeron eso? Eso es lo que ustedes van a recibir. Ustedes creyeron que se van a morir en el desierto se van a morir. Por eso estas palabras son tremendas. He de hacer con ustedes lo que han hablado a mis oídos. Por eso uno tiene que preguntar qué es lo que nosotros hablamos. Y no quiere decir que se lo ha dicho a Dios, sino que a toda palabra que tú has pronunciado y que Dios escucha. Y por eso el Señor le dice a Israel, 40 días estuvieron explorando el país y 40 días ustedes viraron para decir el lugar no se puede llegar, el lugar es peligroso, el lugar está lleno de gigantes, el lugar está lleno de murallas. ¿Mejor qué cosa? Regresemos. Pues 40 días les tomó llegar a esa conclusión, 40 años les va a tocar llegar a la promesa. Y además todos los que hicieron el pacto con Dios y lo incumplieron no van a entrar a la promesa del pacto. A no ser los dos que mantuvieron la fe de que si Dios lo dijo, Dios lo hace, que es Josué y Caleb. Fíjate que no solo va a entrar Josué y Caleb, sino que va a entrar la descendencia de Josué y de ellos. En contrapartida, ¿con qué? Con lo que dice que Dios castiga de generación en generación a los que se le oponen. Los que se le oponen, castigo. Los que creen, bendición y promesa. La semana pasada, por si alguien no vino la semana pasada, hablamos que esto que Dios castiga de generación en generación es en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no había ¿qué cosa? Redención. Y al no haber redención, cuando había un pecado, ¿dónde se quedaba? En el mismo lugar donde estaba. No había redención. En el Nuevo Testamento hay redención. Por eso los pecados en el Nuevo Testamento son personales. Los pecados no se heredan. Y después, hermano, después al final de la noche pasada me volví a preguntar y yo le volví a explicar. Y que entonces, ¿por qué se hacen oraciones de sanación intergeneracional? De sanación de la familia. Y yo le decía a él, no es que ese pecado de los padres se pase a los hijos. Y yo creo que se los dije por la noche, pero parece que a lo mejor el hermano pues no había llegado o estaba leyendo más para adelante el libro de los números mientras yo explicaba esto. Porque eso es lo que pasa también, que se ponen a leer más para adelante, entonces no oyen lo que yo digo, entonces al final vienen a reclamarme lo que ya yo dije. Pero como yo le pido al Señor que me dé muchísima paciencia, yo se lo vuelvo a explicar. Pero si tienen intenciones de ponerse a leer ahora Deuteronomio, mejor que atiendan y esperen que llegue Deuteronomio. Yo les decía que la sanación intergeneracional no es para sanar pecado, es para sanar, ¿se acuerdan qué cosa? Yo dije que era actitudes que permanecen en la familia. Si el niño ve que el padre se emborracha los sábados y los domingos, ¿qué va a hacer el niño? Y ese mismo hermano me puso un ejemplo, que él tomaba antes, ya él no toma, pero dice que cuando él tomaba un día el niño, lo primero que hizo fue coger una cosa esa de cerveza y empezar a hacer, que estaba vacía, empezar a hacer que estaba tomando. Ya ese niño empezó a recibir, ¿qué cosa? Una actitud del padre. Lo mismo pasa con el abuso verbal o físico entre padres. Todo eso no es que el pecado se traspase, sino que se traspasan actitudes. Claro que también, si en la familia ha habido un pacto con el demonio, un pacto con santería, estamos hablando de otra cosa. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de pecado personal. El pecado personal, si un padre es un adúltero, si una madre es chismosa, ese pecado no se pasa las consecuencias a los hijos. ¿Ustedes entienden lo que yo les digo? Son actitudes o en casos más extraños, pactos que se hayan hecho en la familia y se haya traído el demonio a la familia. Ya estamos hablando de dos cosas diferentes. Pero vemos la contraposición. El que se opone a Dios, muerte en el desierto. El que cree en la promesa de Dios, aunque parezca irrealizable, entrada a la promesa de Dios. Y vimos que la diferencia entre una cosa y la otra es la fe. Mantener siempre la fe. El demonio, mientras más bendiciones Dios te va a dar, más tropiezo te pone el demonio. Bueno, que se me olvida, los que conocieron a Anita, la hermana aquí de nuestro grupo, que es ahora religiosa carmelita descalza. Anita tenía una cantidad de problemas cuando estábamos en el otro local y un día estaba llorando y yo le dije, mira hermana, todo este problema que tú tienes, que el Señor te va a dar algo grande. Y después cuando hizo profesión de carmelita descalza, le dije, wow, Anita, yo sabía que el Señor te iba a dar algo grande, pero nunca pensé que fuera tan grande. Pero así fue la angustia y el problema que pasó, así es el don que Dios le dio. Y así pasa en nuestra vida. Muchas veces cuando
tenemos demasiado tropiezo y no es que Dios nos abandone, es que siempre le digo a la gente, prepárate que algo grande el Señor tiene para ti cuando el demonio quiere quitarte la paz. Como hablamos la semana pasada, lo principal es no dejar que el demonio nos quite la paz. Dice también es la niñita de Libra, así que no se preocupe que hay nadie llorando ni nadie ni dando gritos. Dice en el versículo 39, refirió Moisés estas palabras a todos los israelitas y se afligió mucho el pueblo. Madrugaron y subieron a la cumbre del monte diciendo, aquí estamos, vamos a subir a este lugar respecto del cual ha dicho Moisés que hemos pecado. Moisés le respondió, ¿por qué hacen eso pasando por encima de la orden del Señor? Eso no tendrá buen éxito. No suban, porque el Señor no está en medio de ustedes. No vayan a ser derrotados frente a sus enemigos, porque la Amalecita y el Cananeo están allí contra ustedes y caerán a filo de espadas, pues después de haber abandonado ustedes al Señor, el Señor ya no está con ustedes. Por eso pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte. Ni el arca de la alianza de Yahvé ni Moisés se movieron del campamento. Bajaron los amalecitas y los cananeos que habitaban en aquellas montañas, los batieron y los destrozaron hasta llegar a Horma. Ustedes ven cómo Israel sigue de mal en peor. Primero, no querían, estas son las etapas de muchas personas. Primero, no querían. Cuando Dios quería, ellos no querían. Y cuando Dios les dijo no, entonces sí vamos. ¿Y qué cosa fue? Derrota. Eso pasa continuamente en nuestra vida. Eso le pasó al rey Saúl. Vamos a ver después cómo el rey Saúl, cuando el Señor lo llamó a ser rey de Israel, Saúl no quería ser rey. Y cuando Dios le dijo, se te acabó tu reinado, entonces fue cuando Saúl quiso ser rey. ¿Y qué le costó? La muerte. Igual como vemos a Israel. El Señor le dijo, yo voy a hablar por Moisés, no voy a hablar más con ustedes, y que inmediatamente madrugaron y dijeron, vámonos a subir al monte. El monte en estos momentos, la gente subía a los montes a adorar. Si ustedes ven, Moisés subió al monte a hablar con Dios. Israel va a querer hacer lo mismo que hizo Moisés. Dijo, bueno, si Moisés subió al monte, habló con Dios, vamos a subir nosotros también al monte y hablar con Dios. ¿Y qué le dijo Moisés? No hagan eso. Esa no es la orden del Señor. Siempre el Señor manda profetas que te dicen, no creo que sea el camino, no creo. ¿Y qué hicieron ellos? Nada. Siguieron en su idea sin escuchar a Moisés, sin escuchar la voz del Señor, sin escuchar lo que había, la experiencia que ya habían tenido cuando la exploración de la tierra de Canaán, y los enemigos derrotaron a Israel. ¿Fue que el Señor quiso que los enemigos derrotaran a Israel? ¿Fue la voluntad de Dios? No, fue la voluntad de la gente que desobedecieron la voz del Señor. Y eso sigue pasando en nuestra vida. Continuamente eso es lo que decimos, ¿por qué Dios me castiga o me hace tal cosa? Cuando generalmente quienes nos hacemos las cosas somos nosotros mismos. ¿Cuántas personas dicen, ¿por qué Dios no me oye? Y yo siempre le digo, mi experiencia me dice que cuando Dios no te oye es que tú llevas 40 años sin oírlo a Él. Entonces llevas 50 años sin oírlo a Él y tienes un problema y tú quieres que Dios te oiga. Ya, ahora mismo, porque tengo problemas y Dios no me oye. Si tú has estado 40 años sin oír a Dios, estate 40 años esperando que Dios te hable. Pero hermanos, no aprendemos. Si ustedes ven, la actitud de nosotros es la misma actitud del pueblo de Israel. ¿Cuántas personas, por ejemplo, dejan destruir su matrimonio? Mira que personas le dicen, mira, tú andas muy mal, el matrimonio de usted anda por un mal camino, estoy viendo que usted haga algo muy raro y no les importa. Entonces, cuando el matrimonio se acaba, entonces quieren ir a consejeros, quieren ir a grupos de oración, quieren ir. Cuando ya el asunto se acabó. Entonces, ¿por qué Dios no actúa? Pero ¿cómo tú esperaste llegar a ese punto? ¿Cuántos padres no se ocupan de sus hijos cuando el hijo está metido en droga? Entonces quieren ser buenos padres y llevar al hijo a jugar al juego pelota, llegar al hijo cuando ya el muchacho está metido en droga. Porque antes tú no abriste los oídos a los signos de los tiempos con el cual el Señor te habla. Yo creo que si la gente escuchara más la voz del Señor, muchos errores y muchos problemas se iban a evitar. Mientras cuando uno está alerta, porque siempre hay profetas, como en el caso de Moisés, que le dijo, no vayan. Y fíjate que no solo que no fueron, ni el arca, ni Moisés, se movieron. Y ellos como unos locos, primero viro para atrás y ahora voy por delante. Son los extremos, igual exactamente los extremos que nosotros mismos muchas veces en la vida pues
nos llevamos de un extremo al otro en nuestra vida sin transición. Hay una persona en el Nuevo Testamento que era así. ¿Quién era la persona que era así en el Nuevo Testamento? ¿Alguien se acuerda quién era así? ¿Qué me dicen? Pedro. ¿Con fuerza? ¿Quién? Pedro, pero no me digan Pedro, porque yo no sé qué me están diciendo. Pedro era así. ¿Se acuerdan los jueves santos? No, tú a mí no me vas a lavar los pies. Y a los 3 minutos, no solo los pies, la cabeza, báñame. ¿Usted no ve cómo se va de un extremo al otro? No, a ti jamás yo te voy a negar. Y a las 2 horas, en mi vida he visto a ese hombre. ¿Qué es lo que hizo la diferencia en Pedro? ¿Qué hizo la diferencia en Pedro? ¿Pero por qué se arrepintió? ¿Y pero por qué la gracia? Estamos hoy más perdidos que el hijo del hombre. Por el Espíritu Santo. Es el que hace la diferencia. Pero la gracia no es la gracia. El Espíritu Santo no es la gracia. Le dio la gracia. Pero el Espíritu Santo. La gracia no actúa sin el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien hizo la diferencia. Si el Espíritu Santo no actúa en Pentecostés, en Pedro no cambia. Pedro oyó a Jesús hablar 3 años. ¿Le hizo cambiar algo? Ni una pulgada. Toda la predicación de Jesús no fue hasta que el Espíritu Santo entró en Pedro. Fue cuando Pedro pudo transformar su vida. Y así pasa nosotros continuamente. Por eso leer y releer y volver a leer la palabra de Dios. Si tú no pides el don del Espíritu Santo, de nada te vale, porque ni la entiende ni la aplica. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, que creen que por repetir versículos bíblicos ya viven en la voluntad de Dios. Y repetir versículos bíblicos. Uno no conoce la Biblia. Pedro oyó hablar a Cristo, palabra de Dios, y no entendió nada. Es el Espíritu Santo que hace la diferencia, el que hace que el alma se convierta. Por eso el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado que no se perdona. Porque el Espíritu Santo, la función primordial del Espíritu Santo es la conversión. Es la función primordial del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te convierte, si tú no aceptas que el Espíritu Santo te convierta, tú no puedes ser perdonado porque no tienes conversión. Por eso, uno del pecado que teológicamente muchas veces, porque el Señor nos dijo en sí cuál era exactamente, y hay varias versiones, pero uno de los pecados, porque no solo es un pecado contra el Espíritu Santo, una de las formas de pecado contra el Espíritu Santo es negarse a la conversión. El Señor te llama, y vuelvo a decir, nadie se convierte si no es bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces la gente, ven a la oración de Jesús para que te convierta. Ninguna oración te convierte ni te transforma si tú primero no recibes el don del Espíritu Santo. La obra, por supuesto que la justificación y todo eso del Espíritu Santo, pero esto nace de la conversión. Porque si no hay conversión no puedes recibir la justificación, ni puedes recibir la redención, ni puedes recibir nada. Claro, Israel no tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no desciende. ¿Hasta qué día? Esa sí se la saben. Qué bueno que se la saben. Y que no dijeron Pentecostés, sino que me dijeron Pentecostés. Quien hacía la conversión en Israel no era el Espíritu Santo. Ahora está más difícil. ¿Quién hacía la conversión en Israel? ¿Quién hacía la conversión de Israel? Alguien lo dijo por ahí, pero como lo dicen tan bajito, no sé quién lo dijo. La ley es la que hacía la conversión en Israel. La ley hacía la conversión en Israel. Porque Dios te decía en la ley qué cosa, lo que a Él le agradable. Y si tú querías agradar a Dios, ¿qué tú tenías que hacer? Seguir la ley. Si tú robabas, ¿y quién te decía a ti no robes? La ley. Eso es lo que hacía la conversión. Lo que en Israel hacía la conversión era la ley. Lo que en nosotros hace la conversión es el Espíritu Santo. Es la gran diferencia entre un pueblo y el otro pueblo. Pero a pesar que tenemos el Espíritu Santo, a pesar que tenemos la gracia, vemos que nuestro pueblo y nuestra persona, del pueblo de Israel y de lo que es Israel, verdaderamente no nos diferenciamos mucho. Después del capítulo 15 en adelante, viene otra vez de nuevo como una explicación de nuevo de lo que ya vimos en Levítico. Vimos los sacrificios, vuelven a repetir en números, los poderes de los sacerdotes, de los levitas, por ejemplo, dicen 15:17,
El Señor dijo a Moisés, de los israelitas, cuando entren en la tierra a la que te voy a dar y coman el pan del país, reservarán primero la ofrenda para el Señor, como primicia de su molienda, reservarán como ofrenda una torta, la reservarán como reserva de la era. Reservarán al Señor una ofrenda de las primicias de su molienda por todas sus generaciones. Vemos como el Señor, como siempre, como nos habló en Levítico, dice, si tú quieres ser bendecido, dame qué cosa, lo primero que tú recibes de mí. Tú me das lo primero que tú recibes de mí y yo te voy a dar el resto. Después habla de la expiación por las faltas inadvertidas, ahí lo tienen. En el versículo 32 va a hablar de la violación del sábado. En el capítulo 15, versículo 32 dice, cuando los israelitas estaban en el desierto, se encontró un hombre que andaba buscando leña en el día del sábado. Los que lo encontraron buscando leña lo presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad. Lo pusieron en presidio porque no estaba determinado lo que había que hacer con él. El Señor dijo a Moisés que muere ese hombre, que lo apedree toda la comunidad fuera del campamento. Lo sacó toda la comunidad fuera del campamento y lo apedrearon hasta que murió, según había mandado el Señor a Moisés. Uno va a decir, wow, qué duro está esto. Pero el Señor estableció un pacto. ¿Qué cosa es lo que tenían bien claro Israel cuando hicieron el pacto con Moisés? Que el sábado era el único día que se guardaba a ¿quién? Al Señor. Aunque esto parece duro, pero voy a preguntar, ¿no habían 6 días para recoger leña? ¿Por qué esperar al sábado cuando tú sabes que está prohibido? ¿Tú sabes qué cosa es eso? Un reto a Dios. Un reto a Dios. Soberbia. Tú lo prohíbes, pero a mí no me importa. Esas personas sí hacen más daño en un grupo, en una comunidad, que 40 ejércitos de amalecitas. Estás diciendo, eso dice el Señor, pero a mí no me importa. Porque tú dices que era una cosa de vida o muerte, pero ¿qué estaba haciendo? Recoger leña. Algo que se puede hacer 24 horas, 6 días. Hermanos, que ese es el germen de la desobediencia. Eso fue lo que hizo Adán. ¿Y qué le costó a Adán? La desobediencia, la muerte de él y de toda su descendencia espiritualmente. Por eso, y también hoy en día no hay muerte física, pero hoy en día también nos pasa exactamente igual a nosotros con el domingo. Pudiendo hacer las cosas durante 6 días de la semana, guardamos para el domingo todo lo que yo no tengo ganas de hacer durante toda la semana. Entonces cogemos el día de Dios para hacer las cosas que yo no quise hacer el sábado porque me fui a la playa, no quise hacer el viernes. Robamos el tiempo del Señor. Y después sufrimos las consecuencias de la falta de guardar. El día del Señor vienen montones de problemas que tenemos hoy en día en la sociedad. Porque hasta hace poco en Estados Unidos y en muchos lugares se guardaba estrictamente el domingo. El dejar la guarda del domingo como día del Señor comenzó hace 40 o 50 años nada más. Y muy incógnitamente, muy con zapatillas, sutil, sin hacer ruido. ¿Ustedes saben con qué empezó? A que no adivinen con qué empezó la falta de celebrar el domingo, ¿con qué empezó? Los moles, ahí empezó. Porque si ustedes van a los pueblecitos estos de la Florida o van al downtown, ustedes van a ver que el domingo todos los negocios están cerrados. Pero entonces inventaron un concepto de todas las tiendas en un lugar, de abrir todos los días el domingo. Y allá se fue todo. Esa forma tan sutil, hay una cosa abierta el domingo, pues entonces en vez de comprarlo el sábado, una cosa, el demonio actúa así, el demonio camina de puntita, para no hacer ruido. Y del mall, la cosa fue degenerándose, hasta que el domingo se dejó de guardar. Pero fíjate cómo empieza, y así empiezan todos los males que el Señor ha introducido en la sociedad moderna. Porque hay algo más inofensivo que un mall y conveniente. No, pero así empieza el demonio. El demonio no va a empezar diciendo, no guarden el domingo, no, porque nadie le hubiera hecho caso. Él empieza de una forma que dice, me hace falta algo, voy a ir ahora. Y después ya viene Walmart que abre 24 horas y ya ni duerme. Fíjate cómo el demonio nos va quitando la tranquilidad y uno mismo va dejando que sutil, porque eso es lo más horrible del demonio. Lo más horrible del demonio es lo sutil que es. Él no te hace algo así, plaf, porque si te hace así, tú enseguida dices, no, él lo bien lo representa Génesis. ¿Cómo? Como una serpiente. Tú no te das cuenta hasta que
Vayan a los pueblos de aquí del centro de la Florida, un domingo, para que ustedes vean el pueblo todavía muerto. Después, en muchos pueblos no se vendía bebida el domingo hasta las 12 del día o a las 3 de la tarde. Después, claro, si ya el mall estaba abierto, pues ya se empezó a vender bebida. O sea, todo comienza con una degeneración que tú no te das cuenta y cuando vienes a ver, estás hasta aquí ya lo que estamos viendo y lo que nos falta todavía por ver. Y esto contradice totalmente a lo que dice esa vieja loca fundadora del adventismo, Ellen White. Ellen White dice en el libro América en la Profecía que se va a perseguir a los que guarden el domingo, que la iglesia de Roma va a tomar el control de América y que van a matar a aquellos que quieran guardar el sábado, porque la iglesia católica va a hacer que en Estados Unidos y en el mundo entero sea obligatorio guardar el domingo. Cuando hemos visto que es totalmente todo lo contrario. Ya de ahí esa mujer está descalificada como profeta. Y como dice Deuteronomio, vamos a ver después, un profeta que se equivoca en lo que dice, ni le hagas caso, que ese profeta no tiene absolutamente nada. Ese libro América en la Profecía, entre los disparates que dice de Ellen White, dice que en el siglo XX va a desaparecer la iglesia católica para siempre. Estamos en el siglo XXI y la iglesia católica goza de muy buena salud. Y segundo, que van a obligar a todo el mundo a descansar el domingo cuando vemos que es totalmente lo contrario. Dice también Números 15:37. El Señor dijo a Moisés, di a los israelitas que ellos y sus descendientes se hagan flecos en los bordes de sus vestidos y pongan en el fleco de sus vestidos un hilo de púrpura violeta. Llevarán pues flecos para que cuando los vean se acuerden de todos los preceptos del Señor. Así los cumplirán y no seguirán los caprichos de sus corazones y de sus ojos, siguiendo a los cuales se prostituyen. Así se acordarán de todos mis mandamientos y los cumplirán y serán hombres consagrados a tu Dios. Yo, el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo, el Señor su Dios. Vemos ya ahora de dónde vienen los flecos. Los flecos que se hacen, los flecos que dice el Señor que se hagan en los vestidos, es un recordatorio de la ley. Por eso ya como ellos no tienen vestidos, ustedes van a ver que los judíos piadosos se ponen como un chaleco debajo de la camisa y se le ve que se le salen los flecos por debajo. Eso, fíjate que todo lo que el Señor está dando son signos visuales que recuerdan, signos que se ven, que recuerdan cosas que no se ven. Hazte los flacos para cada vez que los toques o los roces te recuerdes que tú tienes una ley que el Señor te dio que tienes que cumplir. Y el Señor lo dice bien claro. Dice, así los cumplirás y no seguirán los caprichos de sus corazones y de sus ojos. Siguiendo estos caprichos, ustedes se prostituyen. Mira como el Señor lo sabe perfectamente. Dice el Señor, no sigas los caprichos de tu corazón y de tus ojos. Eso, así, ahí comienzan todos los problemas. Como Santa Teresa después va a decir que la imaginación es la loca de la casa. Todos los pecados antes de ser hechos primero están en nuestra mente. Y antes de estar en nuestra mente hay un balance en la mente así que te dice, sé que esto no lo podemos hacer, pero a mí me da la gana de hacerlo. Y ahí es donde comienza, como dice aquí, la prostitución. No es la prostitución de la persona que se entrega por dinero a otra persona. ¿Se acuerdan que en la Biblia, cuando se habla de prostitución, quiere decir las personas que siguen a otros dioses en vez de seguir al Dios verdadero? Eso lo quiere decir prostitución en la Biblia. Cuando sale de prostitución es el abandono del seguimiento del Dios con el cual tú has hecho un pacto. En el capítulo 16 hay este capítulo que ya terminando vamos a leer, que es ustedes van a oír mucho hablar en los salmos de Coré. Dice en el capítulo 16, versículo 1, Coré, hijo de Yizar, hijo de Keat, hijo de Leví, Datán, Abrirón, hijo de Eliab, Iom, hijo de Pelet, hijo de Rubén, se enorgullecieron y se alzaron contra Moisés junto con 250 israelitas, príncipes de la comunidad, distinguidos en la asamblea, personajes famosos. Se amotinaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, esto ya pasa de la raya. Toda la comunidad entera, todos están consagrados y Yahvé está en medio de ellos. ¿Por qué pues se encumbran ustedes por encima de la asamblea de Dios? Lo oyó Moisés y cayó rostro en tierra. Dijo luego a Coré y a todas sus cuadrillas,
Mañana por la mañana hará saber Yahvé quién es él, quién es el consagrado, permitiendo que se le acerque al que Yahvé haya elegido, le dejará acercarse. Miren pues lo que han de hacer. Tomen los incensarios, Coré y toda su cuadrilla, pónganle fuego, y mañana les echará incienso ante el Señor. Aquel a quien elija el Señor será el consagrado. Esto ya pasa de la raya, hijos de Leví. Dijo Moisés a Coré: óiganme, hijos de Leví, ¿les parece poco el que el Dios de Israel los haya apartado de la comunidad de Israel para ponerlos junto a sí, prestar servicio en la morada del Señor y estar frente a la comunidad atendiendo al culto en el lugar de ella? Los ha puesto junto a sí y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, y todavía se les ha antojado el sacerdocio. Por eso es contra el Señor, contra quien se han amotinado, tú y toda tu cuadrilla. Porque ¿quién es Aarón para que murmuren de él? Dando pues llamar a Datán, a Abirón, hijo de Eliab. Pero ellos respondieron: no queremos ir. ¿Te parece poco habernos sacado de una tierra que emana leche y miel para hacernos morir en el desierto, que todavía te eriges como príncipe sobre nosotros? No nos has traído a ningún país que emana leche y miel, ni nos has dado una herencia de campo y viñedo. ¿Pretendes cegar los ojos de estos hombres? No iremos. Moisés se enojó mucho y dijo al Señor: no mire su oblación. Yo no les he quitado ni un solo burro, ni les he hecho mal a ninguno de ellos. Aquí esto que vemos aquí es terrible. Primero que nada lo dice el versículo 16 bien claro. ¿Qué fue lo que le ocurrió a esta gente? Sé que enorgullecieron. Eso fue lo que estábamos hablando el otro día. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día de la soberbia espiritual? Eso fue lo que le pasó. ¿De qué tribu eran esta gente? A ver, levita. Ellos eran como los diáconos, estaban al servicio, pero fíjate, ellos eran como diáconos. ¿Y qué quisieron hacer? ¿Qué quisieron ser? Sacerdotes. Se quisieron meter en algo que el Señor no los había llamado. ¿Y todo por qué? Porque su corazón se llenó de soberbia. Ay, hermano, esto es tremendo. Dice, bueno, ¿qué? Todos no somos consagrados, todos no estamos, a ver, no están en medio de nosotros. ¿Por qué tienen que estar Moisés y Aarón por encima de nosotros? Esta gente son de la misma familia de que estaba recogiendo leña el sábado. La misma especie. ¿Por qué esta gente, Moisés y Aarón, tienen que estar sobre nosotros? Son las personas que no quieren estar en orden. Son las personas que no quieren que nadie les diga dónde tienen que hacer. Son personas que no quieren seguir nada. Son personas que quieren hacer su propia voluntad. Y ahora en la iglesia, que no estamos en Israel, tenemos una especie peor que esa. Los que dicen, no, yo lo hago porque el Señor me lo dijo. Entonces el Señor es el que carga la desobediencia tuya. Eso es serio. Yo ese sábado un programa de radio con un radio de Atlanta sobre los laicos y me preguntaba el entrevistador, ¿cuál es lo que más los laicos que trabajan en la iglesia, ¿no?, tienen que evitar? Y dije, lo que más un laico tiene que evitar es la soberbia espiritual. Lo más que un laico tiene que aprender es a obedecer. Y uno no obedece lo que le gusta, porque lo que le gusta no hay que obedecerlo. Uno obedece lo que no le gusta. Lo que te gusta no es obediencia. Uno obedece cuando dice, esto no. Por eso yo me asombro y no está bien lavar los trapos de nadie. Ahora todos ustedes van a atender. Nada más que digo que no hay que lavar los trapos de nadie. A todo el mundo que estaba leyendo, todo el mundo que andaba leyendo los salmos, todo el mundo hizo así. No vengan a preguntarme después cuál es el defecto mayor de los laicos, porque eso sí lo voy a darle un escándalo. Se los prometo desde ahora, están avisados. Porque veo gente que sigue leyendo mientras yo estoy explicando. En el mismo monasterio de Tampa, ¿cuántas veces lo hemos visto? Este monje se pone bravo con el abad, ¿y qué es lo primero que hace? Recojo mis bártulos y me voy. Mano, obediencia. Aunque te manden una cosa equivocada, tú tienes que obedecer. Si la persona, tú sabes que una persona que va a cargar la responsabilidad si te mandó algo equivocado, el que está sobre ti te mandó y te dio la orden. Pero si tú no lo obedeces, tú eres un desobediente por principio. Pero hoy en día
se ha acabado la obediencia. Vuelvo a decir, si no hay obediencia en la familia, si no hay obediencia a los padres, ¿cómo va a haber obediencia en la iglesia? Eso es un mal general que tenemos. No somos sacerdotes, no. ¿Por qué tiene que haber algo? Hermano, tiene que haber siempre alguien encima de ti, porque tiene que haber orden. Y si hay un Dios sobre todo, y si hay un Señor sobre todo, tiene que haber una persona sobre ti para poder mantener el orden. ¿Qué pasa en la iglesia protestante? Que nadie quiere tener orden. Y se forman un pleito con el pastor y se van para la iglesia de la esquina. En ninguna iglesia hay obediencia. Todo el mundo está por el gusto. Esto es lo que me gusta, esto es... ¿Y qué obediente soy? Claro, si estás haciendo lo que te gusta. Ahora, ¿cuándo se sabe que tú eres obediente? Cuando te mandan a hacer algo que no te gusta. O algo en que tú estás en desacuerdo. Pero que hay alguien con autoridad. Ahora que no venga cualquiera de la esquina a darte órdenes. Estamos hablando de alguien que tiene autoridad sobre ti. No estoy hablando de cualquiera que se aparezca por ahí a decirte, bárreme la casa o qué sé yo, ¿no? Estamos hablando de alguien con autoridad establecida. Estamos hablando, ¿usted entiende lo que estoy hablando, no? Modelo de obediencia el Padre Pío. Le dijeron 10 años, no celebres misa. ¿Qué hizo el Padre Pío? 10 años, no son 2 días. Nosotros nos pasa 10 años, se dice fácil, pero para un sacerdote 10 años estar trancado sin hablar, sin celebrar, sin confesar, sin nada. ¿Tú sabes cómo se llama eso? El Padre Pío hubiera dicho, voy a pedir un sabático, me voy 5 años. Nunca hubiera sido santo. Santa Bernadette Sobiroa, cuántas cosas no pasó en su monasterio. Santa Teresita del Niño Jesús. Obediencia. Y eso se transmite a nivel de los laicos, a nivel de... Hoy lo que hay en todos lados, en los ministerios, en la misma iglesia, en las parroquias, es una tremenda desobediencia. Y vemos que esto no es nuevo. Esta gente dijeron lo mismo. ¿Quién es este para que venga a darnos órdenes? Si todos somos sacerdotes. No, a Moisés y a Aarón, ¿quién lo había llamado y constituido jefes de la comunidad? El Señor. Y aquí lo dice bien claro, al rebelarse contra Moisés y Aarón, se rebelaron contra el Señor. Esta es la rebelión de Coré, cuando vayan a oír en la salvo, dice, como los días de Coré en el desierto, y todavía ellos cometen un pecado más grande, llaman a Egipto la tierra que emana leche y miel. Mira tú cómo el corazón del hombre, cuando se llena de soberbia espiritual, pierde la noción de qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Y cuando inclusive queriendo servir a Dios, termina, porque yo estoy seguro que esta gente a lo mejor en su interior pensaba que estaban agradando a Dios, pero si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que mantener el orden. Y vuelvo a decir, es lo que el demonio, lo repite, es lo que el demonio está atacando en la iglesia. Ni los sacerdotes tienen orden, ni hay obispos que tienen orden. Estamos en un tremendo desorden, que cada cual hace lo que le da su santísima gana a todo nivel en la iglesia. Ese es el mayor problema. Yo creo que el mayor problema que tiene la iglesia hoy es un problema de orden. Y yo creo que el mayor problema que tienen los sacerdotes también no es ni problema sexual ni nada de eso, que eso es, el problema de los sexuales de los sacerdotes es un 0.2%, pero hay un 80% de desobedientes también dentro del clero. Y de una pequeña desobediencia es como una bola de nieve. De una pequeña desobediencia va creciendo la desobediencia. Y el Señor dijo, ustedes son igual que yo, vamos a ver, tú dices que eres igual que yo, vamos a ver si el Señor recibe la ofrenda tuya tal como recibe la mía. Vamos a ver qué pasa. Moisés fue un hombre sabio. Tú dices que puedes ofrecer ofrenda, preséntala, a ver qué pasa. Y fíjate, ya terminando lo que dice en el versículo 16. Dijo Moisés a Coré, tú y toda tu cuadrilla, preséntese mañana delante del Señor, tú, ellos y Aarón. Que tome cada uno su incensario, le ponga incienso y lo presente delante del Señor, cada uno su incensario. 250 incensarios en total. Tú también y Aarón presenten cada uno su incensario. Tomaron cada uno su incensario, le pusieron fuego, le echaron incienso y se lo presentaron a la tienda del encuentro. Lo mismo que Moisés y Aarón. Coré convocó contra estos a toda la comunidad a la puerta de la tienda del encuentro y se apareció la gloria del Señor a toda la comunidad. Habló el Señor a Moisés y a Aarón y les dijo, apártense de esa comunidad que los voy a devorar en un instante. Ellos cayeron rostro en tierra y clamaron, oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, un solo hombre ha pecado y tú te enojas contra toda la comunidad. Respondió Yahvé a Moisés, habla a esa comunidad y diles, aléjense de los alrededores de la morada de Corán
Datán y Abirón. Aquí el Señor da el remedio a todo desorden. ¿Cuál es el remedio a todo desorden? Apártense. Aquí está. Cuando tú veas a una persona que está en desobediencia, que es desobediente en un grupo de oración, en un ministerio de la iglesia, en una parroquia, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? Apártate, ponte lo más lejos posible de esa persona, porque la desobediencia se pega. Y eso el padre Groeschel, cuando estuvo aquí en Miami, lo dijo. Que alguien le preguntó qué hacer con los sacerdotes que dan clase y que dicen que Cristo nos resucitó, de que el Evangelio de San Juan lo escribió yo no sé quién. Dijo el padre Groeschel, cojan el carro, si no tienen carro, cojan la guagua y pónganse lo más rápido posible lejos de tal persona. Pero antes de irse, hagan una carta y déjenselo saber. Me voy porque lo que tú estás diciendo no está en concordancia con la doctrina ni el orden de la iglesia. Punto. Y eso es lo que yo le aconsejo a tanta gente que me escriben continuamente con tantos disparates que se hacen. Por otro día me dijeron aquí en Estados Unidos, me escribió aquí en Estados Unidos que el encargado de formación de la comunidad dijo lo mismo, que no todo en el Evangelio había que creerlo porque había muchas cosas del Evangelio que eran inventadas. Y es el encargado de la formación hispana. Le dije, mira, más nunca en la vida vayas a esas clases, haz una carta y dile, no voy más a tu clase porque tú eres un desobediente a la doctrina de la iglesia. Y no vayas más. Es preferible no recibir formación a recibir formación de tal. Y eso no es un caso aislado. Yo quiero decirle eso. Quiero decirle que no es un... Aquí me está diciendo una persona de una iglesia por aquí cercana, de por aquí, que una persona que ministra en la iglesia, estaban para la cola a confesar en un retiro y le dijo, ¿están confesando? Y dijo, no, yo no me confieso, yo me doy 3 golpes de pecho y el Señor me perdona. Una persona que sirve en la iglesia, no alguien de la calle. Estamos exactamente que en la época de Coré. Y el Señor lo dijo, aléjense de la morada de Coré, Datán y Abirón. Se levantó Moisés y fue donde Datán y Abirón, los ancianos de Israel, lo siguieron. Y habló a la comunidad diciendo, apártense por favor de las tiendas de estos hombres malvados y no toquen nada de cuanto les pertenece, no sea que perezcan por todos sus pecados. Ellos se apartaron de los alrededores de la morada de Coré, Datán y Abirón. Datán y Abirón habían salido y estaban a la puerta de sus tiendas. Moisés dijo, en esto conocerán que el Señor me ha enviado a hacer todas estas obras y que no es ocurrencia mía. Si mueren estos hombres como muere cualquier mortal alcanzado por la sentencia común a todo hombre, es que Yahvé no me ha enviado. O sea, si mueren de viejo. Pero si Yahvé obra algo portentoso, si la tierra abre su boca y se los traga con todo lo que le pertenece y bajan vivo al Seol, sabrán que esos hombres han despreciado al Señor. Y sucedió que nada más terminar de decir estas palabras, se abrió el suelo debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se los tragó con todas sus familias, así como todos los hombres de Coré y con todos sus bienes. Bajaron vivos al Seol con lo que tenían. Los cubrió la tierra y desaparecieron de la asamblea. A sus gritos huyeron todos los israelitas que estaban a su alrededor, pues decían, no vaya a tragarnos la tierra. Brotó fuego del Señor que devoró a los hombres que habían ofrecido mal el incienso. Esto es cuando habla del día de Coré. Volvemos a lo mismo. ¿Cuántas gentes se rebelaron contra el Señor? 250. Si el Señor deja 250 personas con esta actitud en Israel, mueren 1 millón de personas. Porque 250 personas, esta actitud la habrían repetido y repetido. Eso es lo que pasa en muchas comunidades, en muchos grupos. Una sola persona comienza a hablar y tú ves una persona buena como empieza a cambiar de actitud. Y esa persona a la otra y vemos que esa mala semilla se va regando y acaba los grupos, y acaba los ministerios, y acaba parroquia, y acaba familia. Todo por dejar a una persona que empieza el Señor con estas cosas es radical. Antes que muera un pueblo entero, es preferible apartar. Y vuelvo a decir, la soberbia espiritual es la que engendra el desorden. Y el desorden destruye al pueblo de Dios. Porque el desorden, la falta de orden comienza por una persona que cree que está por encima del orden establecido por Dios. Yo creo que esta enseñanza, hermano, yo no sé, pero yo creo que más clara no puede ser. ¿Ustedes creen que no hace falta sacerdote ni mediación? Trae incienso a ver si Dios te lo acepta. Yo me confieso con Dios. ¿Tú crees que Dios te perdona? Sigue pensando así, que cuando te quieras dar golpe de pecho a lo mejor un día ya va a ser demasiado tarde. Porque tú has puesto lo que tú crees por encima de lo que Dios cree. Y eso es soberbia
espiritual. Y esto es un ejemplo, pero como esto se aplica a 300, por eso siempre me dicen una persona que tal persona será santo, tal persona, le digo, fíjate si esa persona es una persona de orden. Fíjate si es una persona obediente a la iglesia. Si no es una persona obediente a la iglesia, y eso pasa con las apariciones y con todas las cosas que hay por ahí. Si el vidente no es obediente a la iglesia, esa aparición nada más que es pura pantalla. Si los mensajes de fulanita que tiene mensaje de Dios, la iglesia te dice cállate, y esa persona no se calla, Dios no habla por boca de ella. Ni la Virgen tampoco habla por boca de ella. Porque la Virgen se somete a la iglesia. Porque la Virgen es parte de la iglesia. Por eso, gente que andaba por ahí como la tal Basula Raiden, que todo el mundo hay las revelaciones de Basula. La iglesia le ha dicho 40 veces a esa señora, cállate la boca. Esa señora ha seguido hablando porque a ella le da la gana. Ya eso basta para saber que eso no es de Dios. A Julia King, esa señora coreana, que la hostia, que andan por ahí la foto, que la hostia se le volvió sangre. Yo no creo ninguna de esas cosas espectaculares que pasan por ahí. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así, que una hostia se vuelva sangre y te chancan por botones de sangre. Dios trabaja en las cosas sencillas. Dios no necesita que le hagan propaganda de nosotros. Y no sé si ustedes han leído el libro Don Camilo, ¿no lo han leído? Léanlo, es un libro espectacular, es un libro cómico, católico, sí. Don Camilo es un sacerdote italiano, que es la historia de un sacerdote en un pueblo, que siempre está enfrentado con el jefe del Partido Comunista del pueblo, que se llama Pepón. Pero es un libro muy famoso, un libro, bueno, no sé si ustedes lo mencioné, hasta hay películas de Don Camilo. Buscan ese libro de Don Camilo, aparte que es un libro que tiene una profunda enseñanza, es extremadamente simpático, el enfrentamiento de Pepón con Don Camilo, pero empezó a aparecer en la historia del libro, empezó a pasar en Italia que habían gallinas que estaban poniendo huevos con la cruz de Cristo marcada. Pero esto es un cuento del libro. Esto es un cuento del libro. ¿Y qué hicieron los periódicos? Días se empezaron a burlar del milagro de las gallinas y el padre de Don Camilo obró horrores de las gallinas que ponían huevos con la cruz, que todo eso era un invento, que a Dios no lo hacía. Y cuando llegó al gallinero a sacar los huevos de su gallina, ¿qué se encontró? Huevos con la cruz. ¿Y sabe lo que hizo? Retorció el cuello a la gallina y dijo, a Dios no le hace falta que tú le hagas propaganda. Y eso es una tremenda enseñanza. A Dios no le hace falta milagros de esos espectaculares que andan por ahí. Las cosas de Dios son sencillas. Dios obra en las cosas sencillas. Esta señora Julia King contó su boca llena de sangre y que la hostia se convirtió en sangre. Primero es una mentira porque dice que ocurrió en el Vaticano. Eso no ocurrió en el Vaticano. Y esa es la noticia que te manda. Ya desde que el encabezamiento de una noticia es mentirosa, el resto es mentira. Y según esta señora, su obispo le ha llamado la atención una pila de veces que no siga dando las predicaciones que está haciendo, y ella ha seguido haciéndolo porque ella le da la gana. Esa persona no es digna de confianza. Como ustedes quieran saber si una cosa viene de Dios, ¿con lo que tiene que ver? Si esa persona es obediente. Esa es la primera característica. Después tiene que ver si tiene vida de oración, todo eso. Pero la primera característica es si esa persona obedece a la iglesia o está haciendo algo por el ego de ella, porque a mí me da la gana. Sencillo para entender si una cosa viene de Dios o no viene de Dios en este mundo y con toda esa cantidad de cosas que nos llegan por el internet. Ahora, hay una noticia que me ha llegado 40 veces, que si una mujer en Egipto la mataron y la enterraron con la niña. ¿No han oído esa noticia? Que si CNN lo dio, ya parte de una mentira. CNN nunca ha dado tal noticia. Dios no necesita de esas cosas espectaculares. Entonces creemos toda esa porquería y las cosas sencillas de Dios al Evangelio y que Cristo está en la Eucaristía nos tienen que dar pruebas. Ahora, en cuanto me llega un email diciendo un disparate, ya lo aceptamos como bueno y se lo pasamos. Mira, hermano, entonces tú pasar con un email, verifica que lo que tú estás pasando es verdad. Hay un website que se llama Snoop, se escribe Snoopy, que ahí todas las cosas, esa gente se dedican, que tú pones ahí lo que tú estás buscando y ellos enseguida te dicen si eso es cierto o si es mentira. Todos esos rumores que te mandan por internet. Yo puse ese caso del Cairo y inmediatamente salió, este caso no es cierto, CNN nunca ha dicho nada, ninguna prensa ha reportado nunca nada. Entonces, si ya dice el email que esto lo reportó CNN y CNN nunca lo ha reportado, ya eso es mentira. Se escribe Snoope. Snoopy se escribe. Ahí todos esos rumores, ese website nada más que se dedica a que tú, he buscado cosas que me mandan ahí
Y inmediatamente que los papas dicen, ciertamente, tal día, en tal lugar, esto que están diciendo pasó, dijeron, pero ese website es muy bueno para no estar pasando noticias que nos llegan por el internet y estamos pasando una serie de tonterías increíbles.